Bueno, Hernán, Sandra, gracias por estar, Tito. Bienvenido. Gracias a vos. ¿Coinciden con Duhovne de que está bajando la dinámica de la inercia inflacionaria? Básicamente porque está secada la plaza y porque hay menos plata y porque el consumo se cae, porque el comerciante para vender hace el máximo esfuerzo, etcétera, etcétera, o ni siquiera. Está muy complicado. A ver, la realidad es que el propio Estado hoy está autorizando los aumentos que hay cotidianamente, como vos decías al principio, por ejemplo, con la medicina prepaga. Y tenemos gran cantidad. Fíjate que en el índice de septiembre el transporte tuvo una incidencia terrible. Mayor al 10%. Claro, claro. Y el tema de alimentos es uno de las que más incidencia tiene. Con lo cual va a tener un arrastre. Creo que octubre inevitablemente vamos a estar en un 6%. Piso 5, digamos. 5 más o menos. Y noviembre y diciembre es un mes que todos los años... Estacionalmente tiene índice alto, digamos. Siempre, ¿no? Es histórico, es estacional. Entonces hay que ver cómo termina. ¿Hernán? Sí, a ver, claramente a este análisis que hacía Sandra hay que agregarle que gran parte de la economía regulada, servicios públicos básicos, transporte, en gran medida tienen componentes dolarizados, como puede ser en el caso energético el costo del gas, el combustible, por medidas que ha tomado el gobierno que obviamente hacen que esos insumos que son básicos para el movimiento de la economía y obviamente para los consumidores incidan en el resto de los precios que tiene el mercado, ¿no? Entonces me parece que también va a depender mucho la situación de este corte de la inercia, como decía el ministro, de lo que pase con el dólar. Y obviamente no podemos dejar de ver que esto es una película de, si ponemos en 3 años, que es casi el mandato que tiene el gobierno y bueno, el ministro de Economía, tenemos que ver la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido el consumidor, el trabajador, y obviamente la incidencia que eso tiene, ¿no?, a la hora de consumir y ir al mercado, bueno, a los diferentes comercios. De hecho, este año van a perder entre 10 y 15 puntos en términos generales la mayoría de los que están bajo convenio o en su defecto jubilados, etcétera. Ahora, a eso hay que sumarle el que tiene el cuentapropista, que por ahí la padece peor, o el que hacía changas que se le cortaron, o el que lisa y llanamente fue eyectado del sistema laboral. Que hay muchos. Y que 2016 y 2017 también fue una situación similar. Si uno ve los datos del INDEC y ve la inflación que midió el INDEC en estos 3 años y el coeficiente de variación salarial, la variación salarial del promedio, ¿no?, tanto del sector público, privado, como registrado y no registrado, uno ahí ve, ahí tiene un margen o una idea de lo que fue la pérdida de poder adquisitivo. Hay una diferencia de 35 puntos a agosto, septiembre. Hay una diferencia de 35 puntos y eso es lo que perdió el poder adquisitivo del salario. Que nada es lineal porque alguno puede estar mejor, otro puede estar peor. Estamos hablando de un promedio, exactamente. pero es una película de eso. Exactamente. Ahora, lo que sí está claro es que el gobierno dice, este presupuesto, cuando lo defendía hoy, el que se va a aprobar mañana probablemente en diputados y luego tendrá su discurrir en el Senado, contempla la mayor ejecución presupuestaria en términos sociales, dice, en mucho tiempo. Y la verdad que uno tiene la sensación de que abajo la explosión no llega, pese a que la mecha está corta, permítanmelo poner en estos términos brutales, porque hay mucho del cobijo del Estado, es decir, está la asignación. Hay 19 millones de cheques que salen todos los meses de alguna dependencia pública y que alguien recibe. Arriba, el negocio financiero ha hecho que muchos multipliquen la plata, digamos. Solo el que estaba en dólares tiene en pesos más del doble de lo que tenía hace 6 meses, ¿correcto? Exacto. Con lo cual, el problema es en el medio. La clase media. Exactamente. Creo que por primera vez... Es la más golpeada. Exactamente. Es la más golpeada. Que es el corazón del ascenso al poder de Cambiemos. Eso es lo curioso. Y es también la que mueve este país. La clase media y define elecciones. Claro, históricamente. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente hoy la clase media está golpeada. Está dejando de hacer muchísimas cantidad de cosas. Bueno, Día de la Madre, ventas 13% abajo, restaurante, etcétera. Todo eso está reflejando esparcimiento, el teatro. Veremos qué pasa en el verano, que supongo que va a repuntar o un componente turístico doméstico. Lo que pasa es que el verano, a ver, también, así como cambia el hábito de consumo, cambian las vacaciones. Las vacaciones van a ser de 4 días, 1 semana. No es más la vacación todo el mes. El mejor de los casos. Y
va a haber muchas alternativas. La gente no va a tener la posibilidad de poder irse mucho tiempo. Y después también tenemos que ver el comportamiento de los precios en la costa, pues esto también. Bueno, ahí hay algún esfuerzo, me parece, adicional, y me parece que hay muchos que van a tener que poner las barbas en remojo porque tienen que saber que se juega en la continuidad. Absolutamente. Para mí, cuando hablábamos también de la pérdida de poder adquisitivo, uno ve que gente, sobre todo clase media y clase media baja, que anteriormente o en meses anteriores llegaba con lo justo, hoy no está llegando y también se está financiando, por ejemplo, con tarjeta de crédito, la compra del supermercado, la comida. Es un gran problema. Y estamos viendo los intereses que cobra una tarjeta de crédito cuando uno paga el mínimo, que no paga el total. Que hoy está arriba del 100%. Sí. En algunos casos llega a 180% el costo financiero total de algunas tarjetas, dependiendo del banco. Entonces, obviamente esta situación repercute no solamente en la familia, que ya no puede hacer esos gastos, sino también en el comercio minorista y la pyme, que obviamente pierde mercado, ¿no? No quiero desaprovecharlo con 2 o 3 preguntas puntuales. Aquellos que tenían prepagas, teléfonos celulares prepagos, y que tenían que inscribirse, digamos, registrarlo, una prórroga, eso vence, caduca el 30 de octubre. 30 de octubre. O sea, esto es en la semana próxima. Sí, ya se prorrogó. Exactamente. Era hasta el 18, se prorrogó hasta el 30 de octubre, hasta el 31. Hasta el 31 para ser más exactos, correcto. Con lo cual, digamos, se supone que al miércoles de la semana que viene todo el mundo va a tener que registrar esa línea prepaga que no estaba registrada. Sí, sí. Las demandas que están recibiendo de quejas y demás, ¿están centradas como siempre en celulares, medicina prepaga por volumen, etcétera, o hay algo que hayan notado diferente en este tiempo? Nosotros tenemos mucha demanda de servicio público. El tema de... ¿Qué me están cobrando? ¿Qué me están cobrando? No me vinieron a... mucho problema con el tema de la luz, en que no le vienen a medir y que le ponen estimativo en vez de real la medición, y ahí empieza un problema. Estamos teniendo mucho de eso, mucho reclamo de eso y mucho reclamo de gente que quiere dar de baja algunas cosas que no las puede dar de baja, y el tema de bancos. Sí. Tema de bancos. Tarjeta, sí, pago de tarjetas. financiación. Perdón, cuando dije los típicos reclamos faltaba casi el más usual. Son los 3 ejes ahí. Pero esto de servicios es interesante porque en un momento se planteó, bueno, ¿qué me están cobrando? ¿Cómo sé yo? Ahí en él tiene una experiencia en Edesur, sí, bien digo, creo que muy interesante el medidor, que es experimental, etcétera, que uno le permite saber cuánto va gastando. Claro. Inclusive con cualquier incentivo que deberíamos tener más todavía para poner paneles solares, qué sé yo, poder derivar energía propia al sistema interconectado, que le paguen por eso. Que eso es lo que pasa en muchos lugares. Quiero decir, en el mediano y largo plazo deberíamos estar pensando en todos esos incentivos. Sí. Algunos hay, tal vez faltan más y falta más comunicación. Que, lamentablemente la discusión fue centrada en estos años nada más que en el precio. Sí, es cierto. Entonces, lo que tenemos de acá en adelante es que trabajar muy fuertemente en eso. Nosotros necesitamos mucha concientización y educación de lo que son cosas que lamentablemente no las tenemos. Sí. Y en esto, tanto sea en energía como en tantos otros temas. Y en la provincia de Buenos Aires se trabajó y hay reglamentaciones que ya contemplan la situación esta que marcabas vos. Lo que pasa que, como decía Sandra, hay muchas cuestiones que hacen también, son culturales y también de incentivar los nuevos mecanismos, las nuevas tecnologías que permiten estas cosas, ¿no? ¿Se están cortando los servicios públicos en el que no paga o hay ahí una licencia de la empresa de extender para no fogonear una crisis adicional? En algunos casos hay de todo. Hay de todo. Hay de todo y dependiendo del prestador. No sé qué experiencia tiene Cada Sandra. Empresa tiene su exactamente. Sí. Hay empresas que tienen... ¿Y el ENRE funciona? ¿El ENARGAF funciona? Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en ese tema. ¿Están actuando en consecuencia? ¿Se han cargado al hombro la situación? No. Creemos que tiene que haber una mayor... el Estado tiene que estar más presente, tiene que tener una atención al usuario como corresponde, y esto no está pasando, y la verdad es que... creo que es necesario eso. ¿Los servicios se pueden dar de baja online hoy? ¿Sí o no? Porque el gobierno se debería poder. Con el botón, no todos, es celulares, internet, telefonía básica y cable. Si tiene que haber una reciprocidad de aquellos que se pueden dar de alta de manera telefónica, internet y demás,
también tienen que permitir la baja. Ah, de ok. alguna manera. Si algún proveedor no te da de alta por teléfono, tampoco te puede dar de baja por teléfono. Con No, lo cual, digamos, lo que buscan sí. es que la entrada y la salida sea un símil. Eso es lo que dice la ley. Tiene que haber reciprocidad en el trato. Estamos para el en la consumidor. Argentina, pues como Sí. la ley Claro. se interprete y no Por se eso, cumple, se pregunto. debería poder, porque aclaramos A al ver, principio, en se el debería poder. 90% de los casos, la gente que quiere dar de baja algo es... No puede ser. No, es un drama. Es decir, bueno, está bien, te tomamos la baja, pero es a partir, tenés que pagar un mes más. Es una carrera Te damos la obstáculos. baja. Tal cual. Entonces, y después empieza, ¿y por qué te das de baja? Bueno, porque Y ahí te das de empiezan los baja. incentivos. No, pero Claro. mira, te doy un plan, 3 meses a la mitad. Exactamente. Pero decís, ¿por qué? Entonces me estuviste cobrando de más antes. Sí. Y eso también pasa. La gente, bueno, las redes sociales vieron cómo están, que está todo el tiempo, ¿no? Eso ha cambiado a ver, ha cambiado para siempre, me da la impresión. Sí. Las redes sociales. Sí. Gracias a los dos Ahora No, sí, gracias por a este vos. ratito.